Abra su Biblia, por favor, conmigo, ahí en el libro de los Salmos, Salmos, capítulo 126. Salmo 126. Vamos a leer hoy completo este salmo. Salmo 126. Vamos a leerlo del 1 al 6 y vámonos directo a la palabra de Dios sin ningún preámbulo. Salmo 126, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mira, hoy te quiero predicar un sermón al cual he puesto por título regresando de la cautividad. Bueno, es lo mismo, pero regresando de la cautividad. Y este salmo, el Salmo 126, es una lectura para la iglesia de estos tiempos. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un pueblo que ha estado separado de su propio lugar, ha estado lejos de donde debería estar, y al mismo tiempo es un pueblo que tiene un anhelo por regresar. Este salmo, hermano, comienza con un sueño y termina con una promesa de fruto abundante. Y créeme, eso es lo que yo más deseo para la iglesia de Cholula. Pero para que podamos entender mejor nuestro pasaje bíblico de esta tarde del Salmo 126, necesitamos conocer un poquito del trasfondo histórico. ¿Por qué razón es que se escribió este salmo? Mira, algunos comentaristas bíblicos opinan que este salmo fue escrito después de que los judíos regresaron de su cautiverio en Babilonia, y que este era uno de los cantos que ellos entonaban cada que iban a la iglesia, después de que habían estado lejos de su tierra durante muchos años. Cuando los judíos regresaban a la iglesia, ellos cantaban el Salmo 126, dicen los comentaristas. Ellos regresaron, hermano, después de una cautividad de 70 años. El libro de Esdras, ahí en el Antiguo Testamento, quiero que vayas conmigo a Esdras, está después de Segundo de Crónicas, y el libro de Esdras nos proporciona ese trasfondo histórico. El capítulo 1 del libro de Esdras comienza con el cumplimiento de una profecía. Mira, te lo platico así de manera rápida. El pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia durante 70 años, pero cuando comienza el libro de Esdras hay un tiempo profético. Dios está cumpliendo una promesa que les había hecho 70 años antes, y para que se cumpliera esa promesa, Dios utilizó la vida de un rey, mira, que ni conocía a Dios. Era un hombre pagano, pero Dios utilizó a este rey para pregonar un decreto, y ese decreto decía que todos aquellos que habían vivido lejos de Israel durante 70 años podían regresar a casa una vez más. Ellos iban a regresar a casa de 70 largos años. Ahora, ¿por qué razón regresaría esta gente a su lugar de origen después de tanto tiempo?
La orden era muy específica, hermano, y ni siquiera era la orden del rey Ciro, era la orden de Dios. Pero ¿qué te parece? Que para que le entendamos mejor a lo que te estoy tratando de explicar, me acompañes a Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 3, porque escucha, te estoy dando el trasfondo o el contexto histórico del Salmo 126, que fue el que leímos hace un momento. Entonces, si ya estás preparado, ve conmigo a Esdras, capítulo 1, en los versículos del 1 al 3, dice de esta manera: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová, pon atención ahí, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, de estos 3 versículos, hermanos, podríamos sacar una predicación entera. Solo te quiero hacer notar aquí algunas verdades que estamos mirando, y no pierdas de vista lo que te decía hace un momento. Lo que estamos tratando es de poner el contexto histórico del Salmo 126 que leímos hace un momento. ¿Cuáles son algunas verdades que encontramos de la lectura que acabamos de hacer? Primera, que Dios es dueño de los tiempos y de la historia. Mira, hermano, Dios va a cumplir sus promesas, su palabra contra todo pronóstico. No importa la situación que estemos viendo en el mundo, no importa quién esté gobernando, quién sea ahorita el presidente, quién sea ahorita el gobernador, no importa. Dios va a cumplir su palabra y Él va a usar, si es necesario, a gente inconversa. Aquí nos está hablando de que Dios está usando a Ciro, el rey de Persia, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que nada tenía que ver con el pueblo de Israel, y Dios lo está usando. Entonces, entendemos que Dios es el dueño de los tiempos y de la historia. Segunda cosa que vemos aquí, que para que un ciclo de cautividad se rompa, debe haber primero un despertar espiritual. Mira, hermano, un espíritu adormecido se va a acomodar a la cautividad. No le va a importar si está cautivo, no va a tener anhelo de regresar, no va a tener anhelo de que su vida cambie, ya está acomodado a la cautividad. Entonces, para que un ciclo de cautividad se rompa, primero debe haber un despertar espiritual. La Biblia dice que Dios no solamente despertó el espíritu del rey Ciro, porque lo leímos aquí, ¿verdad? Dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, pero no nada más el espíritu de él. Ahí en el versículo 5 de la lectura que acabamos de hacer dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces, ¿cómo se va a romper un ciclo de cautividad? Cuando haya un despertar espiritual. Eso lo miramos aquí. Otra cosa que vemos aquí, tercer punto, que cuando Dios rompe un ciclo de cautividad, lo hace con un propósito muy específico. ¿Cuál es? Continuar su obra. Mira, todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo cautivo ahí en Babilonia, el templo estuvo abandonado, hermano. Ya no había alabanzas,
Ya no había sacrificios, ya no había ofrendas, ya no había fiestas. La iglesia estuvo cerrada no durante 3 meses, hermano, durante 70 años. Imagínate, yo ya llevo 3 meses trabajando así en la iglesia y ya no aguanto. Ahora imagínate 70 años que la iglesia está con las cortinas abajo, cerrado, un ciclo de cautividad. Cuando Dios rompió esa cautividad, había un propósito muy específico, que la obra de Dios continuara. ¿Por qué lo digo? Ciro mismo es el que lo está diciendo. Dice: Dios me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, escucha eso, me ha mandado a que le construya casa en Jerusalén. Dios rompió un ciclo de cautividad de 70 años porque la obra de Dios debía seguir avanzando, no se podía detener. Se había estacionado 70 largos años en que la iglesia estuvo cerrada, pero llegó un momento que Dios había profetizado desde tiempo atrás, y en ese momento Él despierta el espíritu de hombres y mujeres para ir y abrir la iglesia nuevamente, por llamarle de alguna manera. Y último punto que vemos aquí, que de la cautividad regresarán solo aquellos que tienen un sentido de pertenencia. Escucha, una vez más lo digo, de la cautividad regresarán solo aquellos que tienen sentido de pertenencia. Mira, no todos regresaron a Jerusalén, hermano. Aun cuando Ciro les había dado la oportunidad a todos de regresar, muchos ya no regresaron. Algunos ya se habían acomodado al estilo de vida allá en Babilonia, ya se habían amoldado al mundo. Para ellos ya la casa de Dios era algo que no tenía mucha importancia. Estaban conformes con vivir de esa manera, en la cautividad. Mira, te voy a decir, me gustaría pensar que todos aquellos que se fueron cuando tuvimos que cerrar la iglesia por motivo de la pandemia, me gustaría decirte que todos los que se fueron van a volver. Pero soy realista, sé que algunos ya no van a regresar. ¿Por qué? Una de dos: o porque ellos ya viven amoldados a la cautividad, les gusta la vida cautiva, la vida en cautiverio. O dos, todavía no han desarrollado un sentido de pertenencia con la casa de Dios, hermano. Necesitamos un sentido de pertenencia para anhelar otra vez regresar a la iglesia. Gracias a Dios yo he escuchado a hermanos, a hermanas que me han comentado: ya queremos que abran la iglesia otra vez, ya queremos estar ahí una vez más. Y digo, bueno, el hermano fulano, la hermana sultana, ellos ya tienen un sentido de pertenencia, ellos ya anhelan regresar una vez más a Jerusalén, a la casa de Dios. Mira, te decía yo que para que tú salgas de la cautividad, o para que anheles salir de la cautividad y regresar nuevamente a casa, necesitas ese sentido de pertenencia. Por eso Ciro dijo: quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Quien de entre ustedes pertenece. Hay quien no pertenece. Ahora quiero hablarte por un momento de la cautividad. Mira, cuando escogí el título de este sermón, regresando a la cautividad, no estoy empleando la palabra cautividad nada más porque se oye acá muy bonita o se oye muy apantalladora. No, te voy a decir por qué la utilicé. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra cautividad significa privación de la libertad a manos de un enemigo. Escucha, es una definición de diccionario, no de diccionario bíblico, no de un libro cristiano, no, de un diccionario del idioma español. Cautividad significa privación de la libertad a manos de un enemigo. Entonces, una vida de cautividad implica una vida de restricciones, de limitaciones, de prohibiciones.
algo parecido a lo que estamos viviendo. Estamos restringidos en cuanto a nuestra libertad de movernos, de congregarnos. Ojo, no estoy echándole la culpa a las... Esto es parejo, pero sea cual fuere el enemigo que está privándonos, restringiendo nuestra libertad de movernos a causa del temor, a causa de la enfermedad, a causa de lo que tú quieras. Está restringiendo nuestras libertades, nos está limitando, nos está de alguna manera prohibiendo ciertas cosas. No estoy hablando de una cosa que solamente se me ocurrió, estoy hablando de una cautividad real. Estamos siendo privados de nuestra libertad a manos de un enemigo invisible, pero al mismo tiempo muy efectivo. Mira, en la Biblia, hermano, la cautividad es una señal de maldición y de juicio. Y como te dije el domingo pasado en la tarde, el pecado detona la maldición y también el juicio, el pecado. Cuando nosotros pecamos, ya sea como personas, como iglesia, como sociedad, hay un detonante, se produce una maldición o un juicio. Y la cautividad, el cautiverio, es decir, al final es lo mismo. Es una señal de maldición y de juicio en la Biblia. Hay muchos pasajes que así lo dicen, pero para que no nos vayamos tan lejos, ve ahí mismo al libro de Esdras, en el capítulo 9, para que tú veas esta verdad. Hay muchos capítulos y versículos que hablan acerca de que la cautividad es un juicio de Dios o una maldición que viene como consecuencia del pecado. Ve conmigo a Esdras capítulo 9, en el versículo 7, y mira aquí lo que está diciendo la palabra de Dios. Aquí está hablando el sacerdote Esdras y dice lo siguiente: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Pon atención a eso. Hemos vivido en gran pecado. Nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy. ¿Qué es lo que está diciendo Esdras? Por nuestros pecados hemos sido llevados a la cautividad. Y de hecho él está comparando al cautiverio con el robo. ¿Por qué? Porque la cautividad nos roba mucho más de lo que vemos a simple vista, hermano. Por esa razón, mira, cuando un cristiano ya se amoldó, ya se acomodó, o sea, ya en su espíritu él se siente bien, de ya no venir a la iglesia, de estar mirando los servicios por internet, de estar mirando los servicios en línea. Ojo, hay que ver algo, porque puede ser que algo ya ha sido robado de la vida de ese cristiano. Es más cómodo, no tengo que apurarme, cambiarme para ir a la iglesia. Es más, ni lo veo a la hora del servicio, lo puedo ver luego, me pongo a hacer otra cosa y al rato si me da tiempo lo miro. Hay muchos que tristemente se opinan así. Es más práctico, es más cómodo, y se están amoldando a la vida de la cautividad. Se están amoldando. Hay algo que está siendo robado de su vida espiritual. Cuando dicen, pues así está bien, así está muy bien, qué bueno que los pasan por internet, mira, así puedo agarrar mis palomitas, puedo agarrar mi Coca-Cola, estoy mirando la predicación, le doy like, le doy amén, y bueno, y gloria a Dios por los que hacen eso, pero hay unos que ni eso, cuando pueda lo veo ahí, y se roba algo. Se roba algo de eso. Ahora no me malentiendas. No te estoy diciendo que está mal transmitir los servicios en línea. De hecho, lo hemos usado y créeme que ha sido un buen recurso para que de plano no nos quedáramos sin alimento durante estos meses de cautividad.
Está bien, pero hasta cierto punto. Esta no es la manera de hacer iglesia. Creo que a todos nos queda claro, por lo menos a todos aquellos que tenemos un conocimiento de cómo es que funciona la iglesia. Esta no es la manera idónea de hacer la iglesia. Estamos llevándolo a cabo, sí, por la cautividad en la que ahorita estamos viviendo, pero no es correcto que nos acomodemos o que nos guste más así, o que digamos, bueno, pues ya abre la iglesia, pues mejor yo ya ni voy, más fácil lo veo aquí desde mi celular, desde mi tablet o desde mi pantalla, y gloria a Dios, así está bien. No, quien piense de esa manera, que tenga cuidado, porque algo ha sido robado a consecuencia de la cautividad. Por eso es que la palabra de Dios está hablando de la cautividad como un robo. Ahora escucha, hermano. La tecnología, los servicios en línea son una gran herramienta, una gran ayuda, gloria a Dios por ello, pero los servicios en línea no nos van a poder generar las mismas cosas ahí en nuestras casas de manera individual que cosas que encontramos exclusivamente en la comunidad de cristianos. Y para que pueda explicártelo mejor, quiero ir a mi siguiente punto: un suspiro por Sión. Mira, Sión es un cerro ahí en la ciudad de Jerusalén, no es un cerro, una colina. Acá en México lo conocemos más como cerro. En nuestro texto principal de esta tarde, del Salmo 126, el escritor está hablando de este lugar y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Ahora, ¿qué había de especial en ese cerro, en ese monte, que el salmista está anhelando que sea libre de su cautividad? Te voy a decir qué había sobre ese monte. Sobre ese monte estaba construido el templo de Jerusalén. Así es que el anhelo porque fuera libre de su cautividad no era el cerro en sí, era el templo, la casa de Dios. El anhelo de este hombre era por la casa de Dios una vez más. Mira, para alguien que no tiene apego a la casa de Dios, mira, le da igual si la iglesia se abre hoy, se abre en un año, no se abre nunca. Puede estar preocupado porque le cierren su trabajo, puede estar preocupado porque le cierren el negocio, puede estar preocupado porque le cierren el lugar en donde tiene o obtiene más bien sus fuentes de ingresos. Pero si la iglesia abre o no abre, bueno, pues está bien, pues en línea lo podemos ver, hermano. Porque muchos se preocupan por cuándo van a abrir nuevamente los centros comerciales, los balnearios, y dicen: la iglesia puede esperar, no hay mucho problema. Si se tardan más en abrir la iglesia, escucha, alguien que no tiene apego por la casa de Dios va a estar pensando de esa manera. Pero alguien que tiene un apego por la casa de Dios va a suspirar, va a decir: oh, que Sión sea libre de su cautividad. Mira, en tiempos de cautividad, el anhelo de todo cristiano es la casa de Dios, es el monte Sión. Ve conmigo al Salmo 137 y escucha lo que dice el versículo 1. Tú puedes leer ese salmo completo en casa, pero ve cómo empieza. Aquí está un grupo de creyentes en cautividad, lejos de su tierra, lejos de la iglesia, y escucha cómo se están expresando ellos. Salmo 137, versículo 1. Dice: junto a los ríos de Babilonia, o sea, en el cautiverio, allá en la distancia, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Dice: ay, llorábamos. ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Me acuerdo de la iglesia, me acuerdo de los hermanos allá en la iglesia, me acuerdo de todas esas bendiciones que recibí de Dios ahí en la iglesia, y acepté
al Señor, ahí oraron por mí, ahí recibí sanidad, ahí encontré al hermano fulano, a la hermana sutana que se han convertido en grandes amigos míos. Dice, llorábamos acordándonos de Sión. ¿Por qué? Porque esta gente está cautiva, está lejos de la casa de Dios. Acuérdate, Sión como tal era solo un monte, un cerro, pero en Sión estaba construido el templo de Dios, y esta gente está llorando. Dice, colgamos las arpas, no teníamos ganas de cantar, solo nos daba tristeza, como dicen ahí en mi pueblo, me daba mucho sentimiento el acordarme de la iglesia y no poder ir. Ahora, para una persona que no tiene apego por la casa de Dios, esto es una locura. ¿Cómo se pone? Pues ni que se van a morir, ¿qué? Pues nomás llevan 3 meses cerrados. ¿Cuál es el problema? Hermano, en la iglesia va a haber cosas que no vas a poder generar en tu propia casa a través de la tecnología. No vamos a poder generar a distancia. Incluso, hermanos, me han comentado como cosas así como la alabanza, por ejemplo. No se siente lo mismo estar en la casa alabando, aplaudiendo, que como cuando estábamos en la iglesia. Y mira que no tenemos ni tantos, ahorita el teclado ha estado de vacaciones y no tenemos a los grandes cantantes ni a los grandes músicos por acá, pero hermanos dicen, dices que la alabanza en la iglesia se siente diferente. Y sí se siente diferente, se siente distinto. Hay cosas que hemos perdido, hermano, en la cautividad, el servicio los unos a los otros, la comunión, la interrelación. Hemos perdido ese gozo cuando estábamos. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando tuvimos nuestro compañerismo de Navidad y rompimos piñatas y estuvimos aquí gozándonos y comiendo? O cuando venían iglesias hermanas a darnos grupos de impacto, o cuando pasaban aquí los enfermos y oraba por ellos y había gente que daba testimonio y decía, el Señor me sanó, y todos aplaudíamos y todos gritábamos. O los niños allá en la escuelita aprendiendo la palabra de Dios con cantos, con juegos. Hermano, eso no te lo puede dar la tecnología, eso no puede hacerse a distancia. A eso me refería cuando yo te decía, sabemos que esta no es la forma idónea de hacer iglesia, sabemos que esta no es la manera ideal, lo estamos haciendo porque ahorita, si me permites la palabra, estamos en cautividad. Ahora, eso, cuando hay una reunión, una comunión de hermanos, dice el Salmo 133, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos o estén juntos en armonía. Dice, ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿En dónde? En donde hay un grupo de cristianos adorando a Dios. Ahí, en donde hay un conjunto de hombres y mujeres de carne y hueso en un mismo espíritu, alabando a Dios, orando, escuchando una predicación, Dios retando sus vidas, Dios hablándoles. ¿Dónde? En el monte Sión. Yo extraño el monte Sión. Y escucha, estoy aquí, tú ves, estoy transmitiendo desde el local, pero faltan ustedes, hermano. Faltan ustedes. Hay algunos aquí, gloria a Dios por ellos, pero faltan varios, falta la gran mayoría. Tú dime, ¿no es cautividad? Dice en los 136, dice, estábamos ahí, 137, perdón. Dice, llorábamos solo por acordarnos de la iglesia, mientras estábamos sentados ahí junto a los ríos de la cautividad, a los ríos de Babilonia. Nos sentábamos, nos poníamos a acordar de la iglesia y terminábamos llorando. Dice, estos hombres y estas mujeres, ahí está el suspiro por Sión. Ahora, hermano, quiero ir a mi último punto, y se llama segundas oportunidades. Mira,
aquellos que regresemos de la cautividad, estoy hablando ya de aquí, de la iglesia de Cholula, aquellos que regresemos de la cautividad, aquellos que volvamos a la iglesia una vez que ésta se vuelva a abrir, vamos a tener que regresar de un modo diferente al que nos fuimos. Mira, yo creo que este tiempo de cautividad para todos debe servir para enseñarnos lecciones muy valiosas. Creo que si regresamos igual que como nos fuimos, desaprovechamos lecciones muy tremendas. Yo pienso que aquellos que vamos a regresar a la iglesia, todos ustedes, hombres y mujeres que pertenecen aquí, que tienen su apego a la iglesia, vamos a regresar con una mentalidad distinta. ¿Cuál va a ser esta? Reactivar la obra de Dios. Aquello que estuvo abandonado durante meses va a tener que reactivarse. Mira, esa fue la instrucción que Dios le dio a Ciro, que Dios le dio a la gente cuando rompió esa cautividad babilónica, construir ese templo abandonado. Y eso, hermano, fue lo que llegó a ser el pueblo que regresó junto con Esdras a Jerusalén. Ellos no nada más llegaron y bueno, ya estamos en la iglesia y ahora ¿qué hacemos? ¿Sabes qué fue lo que hicieron ellos? Empezaron a trabajar. Oh, Dios ya rompió nuestra cautividad, pero lo hizo con algo. Hemos aprendido la lección. Mira, ¿sabes por qué esta gente estuvo en cautividad 70 años? Por haber pecado contra Dios. Mucho, muy constante fue. Pero una vez que Dios rompió esa cautividad, esta gente entendió algo. Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Regresa conmigo al libro de Esdras. Lo que esta gente está haciendo, tan pronto como llega ahí a la ciudad y ve las ruinas del templo. Esdras capítulo 4, versículo 1. Bueno, pero antes de eso, ve conmigo a Esdras, capítulo 3 primero, versículo 8. Esdras, capítulo 3, versículo 8. Y escucha eso. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, aquí ya está mencionando a los líderes, Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Escucha, aquí empieza la gente a trabajar. Menciona a los líderes y dice, bueno, vamos a trabajar, hermanos. Dios ya rompió nuestra cautividad. ¿Qué vamos a hacer? Dice, a ver, vamos a reactivarnos. Si tú sigues leyendo el resto del capítulo, tú puedes ver cómo la gente empieza a tomar sus propios ministerios. Hay músicos, hay porteros, hay gente que se pone a trabajar. El edificio ha sido deteriorado. Y ahí en el capítulo 4, versículo 1, que era el que íbamos a leer, habla de cómo los que habían venido de la cautividad, dice, edificaban el templo. O sea, no nada más llegaron y, bueno, a ver ahora qué vamos a, qué va a pasar, qué va a pasar ahí con la iglesia. Mira, yo creo muy firmemente que si fuimos sometidos como iglesia a una temporada de cautividad, de prohibición, de restricción, de limitantes, yo creo que Dios nos quería enseñar algo más, hermano. Y ahora que Dios nos abra nuevamente las puertas, necesitamos venir con una mentalidad distinta. Porque cuando Dios rompe la cautividad, lo hace para hacer lo que antes no hacíamos. Ve conmigo Amós capítulo 9. Ve de lo que te estoy hablando. Amós capítulo 9. ¿A poco hay un libro en la Biblia que se llama Amós? Sí,
Sí, hay un libro que se llama Amós, y quiero que vayas conmigo a Amós capítulo 9, en el versículo 14. Ve la mentalidad, ve lo que Dios está esperando, de la mentalidad que su pueblo va a tener cuando regrese de la cautividad. Aquí es Dios el que está hablando, en Amós capítulo 9, en el versículo 14, y ve lo que dice Dios hablando de su gente que va a regresar una vez más. Amós 9, versículo 14: y traeré del cautiverio a mi pueblo, escucha, y traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, hermano. Regresar del cautiverio implica una segunda oportunidad para ti y para mí. ¿Para qué? Para ya no ser cristianos conformistas, acomodados. A ver, bueno, llego, me voy a sentar, a ver qué va a pasar, a ver de dónde que va a hablar el pastor. Está sucio, se me hace, los sugieres ahora lo limpiaron bien, ¿verdad? Y sentarnos a ver qué es lo que hacemos, y tal vez ves a otros trabajando y tú te sientas y estás mirando cómo los demás trabajan. No, hermano. Cuando Dios rompe una cautividad, Él está esperando que tú vengas con una actitud diferente. Dice: cuando traiga de vuelta del cautiverio a mi pueblo, ellos van a edificar aquellas ciudades abandonadas, van a plantar viñas, van a trabajar campos. Está hablando del trabajo. Entonces, cuando regresemos de la cautividad, no deberíamos ser los mismos cristianos que nos fuimos. Deberíamos venir activados. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para la iglesia? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo poner al servicio de Dios mis dones, mis talentos, mis recursos? ¿Qué hace falta, pastor? ¿Qué hace falta, hermana? ¿En qué puedo trabajar? Yo quiero servir, quiero ser útil en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una segunda oportunidad, hermano. Hermano, invité a mi vecino, invité a mi familia, invité a un amigo del trabajo, lo traje a la iglesia. Mire, pastor, esta es la persona de la cual estaba hablando. Ya le hablé de Dios, mire, ya vino a la iglesia. Que te actives, que no simplemente esté nuestro cristianismo como antes de irnos. Dios está esperando cosas distintas. Creo que ahorita esta época de pandemia nos ha enseñado muchas cosas, hermano. Tú y yo hemos tenido tiempo de sobra para reflexionar. Tú y yo hemos tenido tiempo de sobra para ver cosas que antes no habíamos considerado. Y una de ellas es nuestro cristianismo. ¿Qué va a pasar cuando Dios rompa la cautividad? ¿Qué va a pasar? Es que lo haga el pastor, que lo hagan los sugieres. No, hermano. Ahí tú lee completo el libro de Esdras y te vas a dar cuenta cómo menciona ahí a las familias, a las personas que están involucrados en la obra de Dios una vez que ellos regresaron de la cautividad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios tiene muy en cuenta tu servicio. Dios tiene muy en cuenta lo que tú haces para beneficio de los demás, para bendecir a otros, para traer otros a los pies de Cristo, para hacer que la obra de Dios siga funcionando, que se reactive lo que estuvo abandonado durante cierto tiempo. Y por último, nuestro texto de esta tarde está hablando de comienza con un sueño y termina con una promesa, porque dice: cuando regresemos de la cautividad seremos como los que sueñan. Pero termina. ¿Cuál es esa promesa? La que vemos ahí en el versículo 5. Dice: los que sembraron con lágrimas, con irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ahora, acá veo dos cosas. Esta es la promesa de Dios.
Dice, ponte a trabajar, yo romperé tu cautividad y te hago una promesa. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ahora te quiero hablar de algo, el Negev. Ahí en el versículo 4 se hace mención a un lugar llamado el Negev. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Bueno, el Negev es un desierto. Es un desierto situado al sur del territorio de Israel. La mayor parte del año, la mitad del año, más bien, es un desierto. No hay nada, está árido, seco, todo. Pero en el otoño caen unas lluvias torrenciales que forman surcos, que a su vez hacen canales y que se vuelven en una zona de riego para todo el sureste de la nación de Israel. Y acá la Biblia, el salmista más bien, está acordándose de ese desierto seco que luego se vuelve un torrente de agua. Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y entonces, si tú conectas el versículo 4 y el versículo 5, tú escuchas o tú notas algo. ¿Cuáles? Dos figuras: la lluvia del cielo y las lágrimas de los hombres mientras trabajan, hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la lluvia del cielo, o sea, el agua que viene y que nutre los arroyos del Negev, y las lágrimas de los hombres y mujeres que ellos derraman mientras trabajan para la obra de Dios, ambos se unen para provocar vida en donde antes no había. Las lluvias del Negev, la lluvia del cielo, lo sobrenatural de Dios, y las lágrimas de aquellos que están involucrados en la obra de Dios, lo sobrenatural de Dios, y el esfuerzo de los cristianos va a producir fruto en abundancia en nuestra iglesia. Lo sobrenatural de Dios, los arroyos del Negev y las lágrimas de los hombres y mujeres que trabajan esforzándose, que trabajan en la obra, que no se conforman solo con ser espectadores, con ver, a ver qué va a haber ahora para mí, a ver qué me va a atender la iglesia, traigo muchos problemas, ¿qué van a hacer hoy por mí? No, las lágrimas de esos hombres y mujeres que andan llevando, sembrando la preciosa semilla, más la lluvia del cielo que tipifica lo sobrenatural de Dios, van a hacer que se produzca un fruto abundante. Vendrá con regocijo trayendo sus carillas, sus manojos, sus frutos en la mano. Aquí están los frutos. Aprendimos la lección, Señor. Aprendimos la lección. La cautividad nos enseñó algo. Esta promesa la ha hecho Dios. Y yo estoy seguro, 100%, de que la va a cumplir. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Mira, hermano, si atendemos al sentido estricto del significado de la palabra cautividad, no es exagerado decir que nos encontramos en una especie de cautividad. No necesitas traer una cadena puesta al cuello, atada al tobillo. Si atendemos a la definición del diccionario, que dice privación de la libertad por parte de un enemigo, y que los sinónimos de cautividad son restricción, prohibición, limitación, yo pienso que de alguna manera hemos permanecido así durante todos estos meses. Gloria a Dios, la iglesia de Cristo sigue funcionando, sigue viva, porque el Señor hizo una promesa de que ni las puertas del infierno podrían con la iglesia. Pero, hermano, el peligro que puede haber aquí es que nos acostumbremos a la cautividad, a lo cómodo, a lo fácil, a la tecnología. Y espero que hayas escuchado completa mi predicación. No estoy hablando de que es malo esto, de que no está bien transmitir por internet. Estoy diciendo que esa no es la forma ideal de hacer iglesia, porque la iglesia es un conjunto de hombres y mujeres que interactúan,
que tienen comunión los unos con los otros, que se sirven los unos a los otros, que se edifican los unos a los otros, que se ayudan los unos a los otros, que están unánimes juntos, y ahí es donde Dios derrama su bendición hasta que sobreabunde. Ahí es. Vimos el Salmo 126, un suspiro por Sion, un anhelo por la casa de Dios. Vimos a los cautivos del Salmo 137, como ellos no solo suspiraban, ellos terminaban llorando cuando se acordaban de los momentos gloriosos, gozosos que vivieron en la casa de Dios. Hermano, yo oro a Dios para que tú no te conformes con esto, para que tú no abraces tus cadenas, para que tú no te amoldes a la cautividad y digas, así es más práctico, así es más cómodo, así lo veo cuando quiero, como puedo, cuando quiero. Porque, hermano, escucha, la cautividad te ha robado algo. La cautividad es en la Biblia una consecuencia de la maldición, del juicio de Dios. No es algo bueno, la cautividad no es algo bueno, hermano, no es algo deseable, no es algo en lo cual uno debería gozarse. Pregúntale a cualquier persona que esté en una cárcel. Si un animal de zoológico pudiera hablar, te diría, esto no es lo idóneo. Estoy aquí, pero este no es mi hábitat. Aquí no es en donde yo quisiera estar, mi hábitat es otro. Estoy encerrado en estas 4 rejas, 4 paredes. Dios rompe los ciclos de cautividad, pero para que se rompan esos ciclos de cautividad debe haber un despertar espiritual. Una persona que tiene un espíritu adormecido no mirará la urgencia de romper la cautividad, estará acomodado, estará contento. Y para que tú tengas un anhelo por la casa de Dios debe haber un sentido de pertenencia. Ciro lo promulgó en su decreto. Dijo, todos aquellos que pertenezcan al pueblo de Dios vayan y edifiquen de casa a su Dios. Hubo gente que no quiso ir. Hubo gente que se quedó en Babilonia tranquilos. Dijo, es más práctico, lo vemos por internet. Y si ya no va a pasar el pastor por internet, pues entonces buscamos otro canal, vamos a ver un canal cristiano, y se han acomodado. Pero esa no es la manera de hacer iglesia. Dios me estuvo hablando en estos días, lunes y martes que vinimos a orar. De hecho, esta predicación surgió el lunes en la noche. Por lo menos la idea básica, Dios me habló esa noche. Ahora yo quiero que tú reflexiones en esto y que tú suspires por la casa de Dios y que tú eleves un clamor. Señor, cuando hagas volver de la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, estaremos alegres, nuestros labios de alabanza, estaremos contentos, que haya un anhelo verdaderamente. No dejes que la cautividad te robe la parte más importante que tienes, tu parte espiritual. No dejes que te la robe. Más bien contiende, más bien anhela, más bien busca el rostro de Dios. Pastor, ¿cuándo vamos a regresar? Empezamos esta semana a orar, a ayunar, a clamar, pero debe haber un anhelo. Quiero dirigirme en este momento a aquella persona que nos está mirando, tal vez por primera vez, o tal vez ya ha estado algunas veces, ha mirado estos videos, y tú no tienes una relación personal con Cristo. Tal vez se te hace hasta raro eso, que alguien le pueda tener afecto a una iglesia. Yo te quiero decir algo. La iglesia es la novia de Cristo. Un día todos aquellos redimidos por su sangre, todos aquellos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, vamos a estar en una unión eterna con Él.
Tal vez tú en este momento digas: no, yo no sé de qué habla, predicador. Bueno, hablo acerca de la salvación. Hablo acerca de lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo cuando Él murió por ti en una cruz, porque te amaba. Porque Él desea que tú pertenezcas a su pueblo, no a una religión. No estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de un grupo. Te estoy hablando de que conozcas a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu Dios. Porque esa es la única manera en la que tú podrás formar parte del pueblo de Dios. No importa si tú eres buena persona o te consideras como tal, no importa tu trasfondo religioso, no importan tus prejuicios. La realidad es esta: solamente por Jesucristo es que podemos entrar a formar parte del pueblo y de la familia de Dios. Si tú hoy estás alejado, alejada de Él, yo te quiero invitar a que tú hagas una oración junto conmigo, pero tienes que hacerla con todo el corazón, con toda la fe. Cristo te ama, Cristo te está escuchando hoy. Él quiere entrar a tu vida, cambiarla, transformarla, darte un destino diferente, un futuro diferente al que tú te estás labrando. Si estás en esta sintonía, ora junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy las gracias, Señor, porque tú enviaste a Jesucristo a morir por mí en la cruz. Yo sé que su sangre es el precio de mis pecados, y hoy recibo, Señor, ese perdón que tú me das por medio de Él. Gracias porque Él murió por mí en la cruz, gracias porque Él resucitó con poder, y ahora yo tengo esperanza de vida eterna. Ahora estoy esperando a que Él regrese y a que yo pueda estar con Él para siempre en la eternidad. Hoy te recibo, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Amén. Vamos a levantar nuestros rostros, abrir nuestros ojos. Si usted ha orado esta oración, por favor no se despegue de estas últimas instrucciones. Póngase en contacto con nosotros, vamos a estar dando anuncios. Vamos a ponernos de pie. De hecho, yo espero el fin de semana darle ya anuncios relativos a la reapertura de la iglesia, así es que vamos a estar orando, y yo espero el fin de semana ponerme en contacto con ustedes e informarles lo que proceda. Así es que esté atento a nuestras redes sociales. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Ha sido un gran día de servicio entre semana. ¿Qué le parece si oramos, nos despedimos y Dios le bendiga? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por esta palabra que tú has hablado, Señor. Hoy ruego en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Dios de gloria, a poder estar, Señor, una vez más aquí, Señor, el domingo, y más bien, Señor, ayúdanos a seguir clamando porque la iglesia se abra. Yo te ruego todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.